Bienvenidos y bienvenidas a Política y Verdura, un análisis jaurechano de la agricultura familiar, con Gustavo Tito y Cintia Vidal. Hoy vamos a hablar de la Feria de las Semillas Nativas y Criollas. Sí, algo recurrente es lo que hablamos de eso y por ahí algún oyente de Política y Verdura se aburre un poco, pero lo queremos resaltar porque se hizo ahora hace poco ya la 9ª edición provincial y creo que la 4ª y 5ª nacional de la Feria de Semillas. Y además esta es como la culminación, porque estamos hablando de la provincial de la provincia de Buenos Aires, pero después hay provinciales en cada provincia y después hay municipales y después hay ferias por paraje. O sea, ¿qué pasa? La gente, ¿qué hace los agricultores? Se juntan cada tanto. Generalmente lo hacen finalizado el otoño y en el invierno, pero apenas terminás apenas terminás el verano, podés ya sacar algunas semillas y las tenés disponibles. Entonces de ahí, en el otoño y antes del verano, se hacen las locales. Pero generalmente en primavera, a medida como cajas chinas, ¿viste? De abajo hacia arriba se van haciendo, se llega a la provincial. Y ahí es donde los productores se juntan y intercambian semillas. O sea, traen un material para que vos te lleves y se anota bien cuál es la que te llevas y se enriquece el material genético de cada uno. Pero lo importante de estas ferias es cómo se organizan y sobre todo estas provinciales. Se coorganizan. O sea, en este caso trabajan instituciones del Estado, generalmente en estas últimas se hizo cargo el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, pero participan las universidades, participan la Universidad Jaureche, la Universidad de Hurlingham había participado también en esta última edición y otras universidades. También participan los municipios, sobre todo donde se hace, generalmente acá se hacen en Parque Pereira y el de Berazategui, pero participan las entidades municipales, todas las entidades educativas que están dando vuelta, pero en la organización participan los productores con su organización. En el comité organizador, eso es una cogestión del Estado, y yo quería destacar esto. ¿Qué significa eso? Que semanalmente se hacen comisiones de trabajo donde el productor se encarga de conseguir, si hay que conseguir un sponsor para hacer ¿cómo se llama? Pasacalle, bueno, gestiona el productor una empresa que quiera poner algo. En fin, ellos buscan lugares para que vengan la gente del interior en forma conjunta. O sea, son pares los productores en la cogestión de estas ferias. Y esa manera de cogestionar es la que ha permitido que se mantenga como política de Estado. O sea, que sigan desde los principios de este siglo fortaleciéndose. Ya venían en los parajes y en las regiones haciéndose, pero a nivel nacional se volvieron a reeditar ahora y a nivel provincial se mantuvieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las cosas que tenemos que aprender, porque acá está muy de moda esto de que el Estado tiene que desaparecer y participar la parte privada. Y después está muy de moda que cuando está lo privado nada más se exige al Estado que apoye porque al final no se llega. No, esta cosa conjunta de cogestión, porque al Estado le conviene, te digo como trabajador del Estado, porque vos ya sabés la demanda, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que no quiere. Entonces ahí te conviene. Y además de decir, mira, hasta acá llego, no tengo tanto presupuesto, y la misma gente te va entendiendo. Y al productor le conviene porque tiene al Estado ahí adelante para decir, che, bueno, habilitemos y reclamemos. Por ejemplo, esto también se constituyó un lugar de venta, de comercialización, donde los productores pueden dejar el contacto para que después de la feria alguna gente que se acercó tenga la posibilidad de conocer a los productores y continuar. Entonces es muy virtuosa esas dos. Bueno, nosotros aprovechamos en esta última, lamentablemente, a poner un stand del INTA con las semillas de 2 años atrás, del 2023, de Pro Huerta, porque ya no tenemos Pro Huerta. Pero la gente se llevó las semillas, ¿no? Se llevó las semillas. Y quiero contar una anécdota de se llevó porque le decíamos, bueno, estas son las últimas, usted reproduzca las semillas, nosotros tenemos una capacitación hecha por el INTA La Consulta en YouTube, en el YouTube del Centro de Educación Agraria, y ahí tiene todo el manual de cómo reproducirla para que continúe la propuesta del Pro Huerta de haber semillas en el territorio. Y con la idea de que esto vaya generando
que la gente, y esto es lo que hace la gente, reclamar la vuelta del ProHuerta. Se me acercó un matrimonio, que me empezó a hacer consultas técnicas porque no le habían resultado las semillas. Claro, le dije, mira, no te resultan porque al entregar semillas del 2023 o antes, las que fueron quedando, muchas son viejas y no tienen efecto. Entonces, no salen, claro. Entonces le dije, mira, vamos a hacer así, llévate 2 paquetitos de los últimos que hay, pero en una hace la prueba de germinación. La prueba de germinación es seleccionar algunas semillas, generalmente un número de 10 sería mejor, o un múltiplo que vos puedas, y las pones en un papel absorbente, ¿viste? Con un poquito de humedad y esperás unos días. Y ves cuántas germinan. Y ahí tenés un porcentaje, ¿viste? De 10 te germinó una, del 10%. Entonces ya sabés cuántas tenés que plantar. O si no germinan. Entonces te ahorrás esto de carpir, sembrar y esperar y el trabajo al divino botón. Bueno, se fueron contentos y el señor, y le dije, lamentablemente son las últimas, estamos entrando a la vieja porque este gobierno los disolvió el programa ProHuerta. Y ahí es donde el señor le dice a la señora, bueno, al final era la semilla. No es la semilla. Es el gobierno. Tal cual. Es mi ley. Eso fue lo que se fueron reflexionando. Pero me parece interesantísimo que ese fue el ámbito, que fue el ámbito de la feria, cogestionada. Y esta es la idea. Nosotros tenemos que generar, de política pública lo proponemos, políticas públicas cogestionadas con los actores. De esa manera son sustentables, se mantienen y se transforma en una política de Estado sentida por la gente. Y eso me parece que es una de las posibilidades para salir de las crisis recurrentes que tenemos como país. ¿Qué implica, por ejemplo, que no esté Nación involucrado en eso? Bueno, ahí estábamos nosotros con asesoramiento técnico, me la pasé todo el tiempo hablando, digamos. Otros compañeros estaban con una jornada de protesta en el centro de La Plata, diría todos, la mayoría, yo me quedé de guardia en la Feria de Semillas, y nada más, y tenemos semillas, con el tema del ProHuerta nosotros podemos garantizar la presencia de semillas criollas encima elaboradas por Agricultura Familiar, por la FECOAGRO, que son 33 cooperativas de Cuyo. Y después la capacidad de tener, levantar la demanda, esa demanda después decir, bueno, el INTA presente, entonces ahí mismo puede preguntarle a los productores y poner a disposición la tecnología del INTA, ¿no? Que los productores se acerquen. Hay muchos productores investigadores que se están asociando mucho con el IPAF, Instituto de Agricultura Familiar, como para hacer investigaciones conjuntas. Bueno, la presencia del Estado Nacional era clave, incluso de otros organismos del Estado. Antiguamente estaba la CONAMI, que era la Comisión Nacional de Microcrédito, disuelta por este gobierno, donde vos te sentabas y había microcrédito accesible. Por suerte hoy estuvo en esa feria Microcréditos Provincia, con la cual vamos a iniciar una serie de capacitaciones o de instalación de los microcréditos que reemplaza de alguna manera a la CONAMI, ¿no? Los Microcréditos Provincia, que era una comisión nacional que repartía crédito, donde los productores también lo cogestionaban, ¿no? Bueno, todas esas cosas eran del Estado Nacional. Está el INTI, que siempre trabajamos en forma conjunta. Yo recordaba en esa feria de semillas que también organizábamos la feria de maquinarias para la agricultura familiar y traíamos las pymes a nivel nacional. Y bueno, eso es el INTA, el que te puede garantizar el contacto con todas las pymes del territorio nacional, porque a veces un aparato, me acuerdo que la máquina para revolver compost la habíamos gestionado con una pyme de Bahía Blanca. Y bueno, estamos acá, ¿cómo la traemos? Bueno, listo, el INTA te la trae, arregla con la pyme. Bueno, es una manera de articular a nivel nacional toda la red que tiene el INTA, ¿no? Y levantar las demandas. Así que la presencia del Estado Nacional, desde el INTA y de otros ministerios, lamentablemente no estuvo, porque no hay interés en el gobierno actual, pero bueno, sí estuvimos los trabajadores. Eso, ¿por qué para el gobierno puede que no sea de interés, que no sea prioritario? Sobre todo, además, pensando en un contexto en el que tanto el sector productivo viene tan vapuleado y además en el contexto social en el que la pobreza no para de crecer, en la que hay hambre, en el que quizás un programa que acerque alimento a las familias, más allá de los productores y productoras incluso, podría funcionar. ¿Por qué? ¿Qué se responden acerca de por qué no es de interés o por qué no hay gobierno nacional participando de manera muy directa en este tipo de programas? Bueno, lo primero que te dicen es una cuestión presupuestaria, el famoso déficit cero, ¿viste? No gastar plata.
Bueno, hay una inversión mínima que hace el Estado. En el caso de Prohuerta, por ejemplo, en comprar las semillas, en mantener los criaderos de gallina ponedora para después repartir los pollitos. Y supo tener conejos también. Y no mucho, pero no es una cuestión presupuestaria alta, ¿viste? Entonces uno dice, ¿viste? Si no es tanto. Además, es muy interesante porque en el Prohuerta ponía la plata el Ministerio de Desarrollo Social, en este caso sería de Capital Humano, y lo ejecutaba el INTA con su capacidad técnica. Y el Cambio Rural, por ejemplo, era un técnico que ponía la Secretaría de Agricultura, y el INTA lo guiaba, digamos, lo conducía y le transmitía al técnico ese capacidad técnica. O sea, era cofinanciada de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces, como decís vos, son todas buenas noticias, no se entiende. Salvo que vos no estés considerando, no lo tengas esto en tu radar como gestor o como gobierno, que vos no estés pensando en esto, estás pensando nada más en una cosa muy economicista de macro y se te está escapando todo esto, ¿no? Porque con muy poco podés operativizar y avanzar. Así que la verdad, mucho no se entiende. Sí se entiende que el INTA es una tecnología, tiene todo un desarrollo tecnológico, puede ser codiciado por muchas empresas privadas, en donde por ahí el INTA puede estar al servicio de validar tecnología foránea y multinacional. Entonces por ahí ese sea un rol que se le quiera asignar, no lo sé. El INTA tiene capacidad de generar su propia tecnología. Nosotros tenemos variedades de semillas propias que el INTA ha registrado, hemos rescatado semillas. O sea, tenemos un material genético que junto con las organizaciones es potentísimo. Así que es como que no te sé responder el por qué, porque si me pongo en lo que vos me dijiste, che, esto es toda buena noticia, tanto problema de guita no hay. Hay una cosa ideológica, entonces, y debe estar ahí por ahí. ¿Y cuál sería el valor para vos simbólico y político también del intercambio de semillas nativas, criollas, etcétera? ¿Por qué es importante que suceda ese intercambio? Primero porque es una manera de mantener el acervo genético, ¿viste? Se puede mantener en un banco de germoplasma cerrado, que nadie lo toca, a temperatura constante, o en las organizaciones, en las casas de enseñanza, o en los mismos productores que la van perfeccionando la semilla, de acuerdo a sus condiciones agroecológicas. Es un capital muy grande que tenemos y que hay que cuidarlo, o sea, es un patrimonio. Y si está manejado por la agricultura familiar con conciencia, entonces ya hay también un capital social. Después tenés intercambios culturales, ¿sí? Muy interesantes, porque es semilla de un lugar a otro, con una cultura. La semilla atrás tiene entonces un alimento, y atrás del alimento tiene una receta, y después tiene sabores, y tiene cultura, y tiene recuerdos. Ahí hay un paso para que se abran otros servicios. Se puede hablar de agroturismo, de gastronomía, se genera empleo. Fíjate todo lo que mueve, además de la producción de alimentos concretamente. Así que esos dos ejes patrimoniales y culturales son muy fuertes. Y después la potencialidad productiva. No te olvides que mucho material, por ejemplo, el que siempre hablamos del tomate platense, que es bastante resistente a algunos virus, se han extraído del genoma del tomate placente para meter en otros tomates esa protección, ¿no? Entonces vos tenés un material genético que podés utilizar para fortalecer otros sistemas productivos, ¿no? Entonces es realmente un recurso natural tuyo, del Estado y de la gente. Al estar en el intercambio pasa a ser de la gente y pasa a ser un patrimonio de todos. Entonces es muy importante cuidarlos, seguir haciéndolo, fortaleciendo la organización y sobre todo cogestionando con el Estado. Tal cual, me parece que las ferias, además como políticas públicas, sirven para esto, para cuidar la semilla, desparramar la semilla, cuidar la memoria, la diversidad y el futuro también de la soberanía. Sí, además es una fiesta.